El infarto agudo del miocardio, identificado mundialmente con la Clasificación Internacional de Enfermedades 10-121.9. Es una necrosis miocárdica producida por la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Generalmente, cuando una placa de ateroma en el interior de una arteria coronaria se adhiere al endotelio, causa una obstrucción y una dificultad en el flujo sanguíneo, comprometiendo el flujo de oxígeno y los nutrientes que llegan al corazón. Dentro de los factores que predisponen un infarto agudo del miocardio tenemos los factores biológicos, tales como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, antecedentes familiares, la edad y el sexo, siendo más prevalente en el sexo masculino. En cuanto a las preferencias y estilos de vida, se encuentran como factores que conllevan al desarrollo de la enfermedad el consumo de alcohol y drogas, el sedentarismo, la dieta poco saludable y el consumo de tabaco. Algunos hábitos poco saludables como condiciones de estrés, sedentarismo, comidas cargadas de grasa y sal, tabaquismo, constituyen algunas de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares. De allí que el llamado esté orientado a modificar los comportamientos y a adoptar y mantener hábitos y estilos de vida que generen bienestar en la salud, como es el caso de la actividad física, la alimentación saludable, abarcando alimentos como las frutas y las verduras frescas, cereales integrales, semillas, pescado y la prevención del consumo del tabaco y del alcohol. Encontramos factores comunitarios y sociales como la renta familiar y la situación conyugal. También encontramos los servicios de atención en salud, debido a que la deficiencia al momento de realizar el diagnóstico de alguna patología cardiovascular puede llevar a predisponer a que el paciente presente un infarto agudo del miocardio. Encontramos también que dentro de las condiciones de vida y trabajo, el estrés permanente es un factor muy importante. Encontramos los factores socioeconómicos como las desigualdades económicas y los factores ambientales, debido a que estos también pueden llegar a predisponer a generar un infarto agudo del miocardio, ocupando el 9º lugar entre los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. El infarto agudo del miocardio fue el responsable de la muerte de 16.000 varones de los 29.000 colombianos que murieron por esta patología en el país. La prevalencia de esta enfermedad en hombres es del 19.5% y tan solo del 5.4% en mujeres. En cuanto a la tasa epidemiológica, para el año 2019, en el departamento de Nariño, presenta una tasa general de 34.8 por 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad de este departamento para el infarto agudo de miocardio fue de 13,3 por 100.000 habitantes. En la curva epidémica para los casos por infarto agudo de miocardio en el año 2019, para el departamento de Nariño, mostró un aumento del índice en noviembre, diciembre y enero, y un descenso para los meses de agosto y septiembre. Esta curva presenta una distribución asimétrica y una curva ascendente, en donde se dio un crecimiento de los casos en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre con una velocidad paulatina. Una curva descendente para los meses de mayo y junio, lo que demostró una fase de agotamiento, mostrando una velocidad continua de manera paulatina. Un punto máximo de casos clínicos por IAM en el mes de noviembre. En un estudio denominado Ingresos por infarto agudo de miocardio en los 4 años siguientes a la implementación de la prohibición de fumar en espacios cerrados en Uruguay, se recolectaron los ingresos por esta patología desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 28 de febrero de 2010 y se analizó mediante el número de ingresos de infarto agudo del miocardio al hospital por mes. A través del análisis de medidas, pudimos determinar la incidencia del infarto agudo de miocardio en Uruguay en los años 2004 a 2008 versus el 2009, en un periodo temporal de meses, permitiendo vigilar los casos y clasificar la incidencia de cada mes en 4 categorías. Como se puede observar, la incidencia se incrementa de forma significativa a partir de mayo. Esto es el resultado de un incremento en el factor de riesgo más significativo, que es la arteriosclerosis.
La gráfica también muestra que de los 12 meses epidemiológicos transcurridos del año en curso, han tenido una incidencia de IA con un comportamiento favorable, situándose en la zona azul que se conoce como la zona de éxito. En un estudio se encontró que el número de casos por infarto agudo de miocardio en la ciudad de Cantra Maestre, un municipio de Cuba, durante el periodo de estudio desde el año 2013 hasta el año 2017 fue semejante y no varió mucho. Por consecuente, ahí jamás ha habido un brote, aunque sí se evidencie que durante este periodo la frecuencia de casos se elevó continuamente. El electrocardiograma es la prueba más importante y debe llevarse a cabo dentro de los primeros 10 minutos de la presentación del paciente. Es un examen con una especificidad baja y una sensibilidad media. Mientras que tanto los marcadores cardíacos como la angiografía coronaria tienen especificidad alta y sensibilidad alta. Para este punto tomamos un artículo denominado Prueba de troponina T cardíaca en el diagnóstico temprano del infarto agudo del miocardio. En el estudio realizado en México, Ciudad de México, se incluyeron pacientes mayores de 18 años que ingresaron a hospitales de alta especialidad por presentar dolor precordial sugestivo de IA. Se estudiaron 55 pacientes, en total con sospecha clínica de este diagnóstico. Actualmente es posible determinar proteínas cardíacas estructurales, como la troponina y cadenas ligeras de miosina. La troponina T es una de las proteínas contráctiles del músculo estriado cardíaco y esquelético, y de esta forma se han creado pruebas para medir la troponina cardíaca T y también la I. Se confirmó el diagnóstico de infarto agudo del miocardio en 23 de los 55 pacientes, a partir de la historia clínica, la exploración física, los electrocardiogramas y la determinación de la CPK-MB. Se determinaron la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la prueba de troponinas cardíacas, tomando como estándar de oro la curva de creatinquinasa para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio en las primeras 6 horas de evolución. El valor predictivo positivo osciló en las primeras 3 horas entre el 50% y 66%. A la cuarta hora se incrementó a 83% y a la sexta hora alcanzó su valor máximo de 95%. El valor predictivo negativo a la primera hora fue del 75%, a la tercera hora del 71% y alcanzó su valor máximo a la quinta hora, que fue de un 100%. La prueba mostró una sensibilidad promedio de 57.4%. El promedio de especificidad de la prueba fue de 79.7%. La razón de verosimilitud se estima en base a parámetros de sensibilidad y especificidad de la siguiente manera. En la razón de verosimilitud positiva se debe dividir la sensibilidad entre 1 menos la especificidad. En este caso, la razón de verosimilitud es igual a menos 0.73. La razón de verosimilitud positiva debe ser mayor de 10. En este caso, el resultado fue menos 0.73. Por ende, fue mala según la clasificación de los rangos de valores. La razón de verosímil negativa se debe dividir 1 menos la sensibilidad entre la especificidad, y en este caso la razón de verosímil negativa fue igual a menos 28,63 y la razón de verosímil negativa debe ser mayor a 0,1, y en este caso el resultado fue de menos 28,63, por ende fue altamente relevante según la clasificación de los rangos de valores. Finalmente se concluyó que en los pacientes con infarto agudo del miocardio, la prueba de troponinas cardíacas para identificar si el evento se presenta o no, es decir, su especificidad, fue significativa tras las 2 horas de presentarse los síntomas. Su capacidad para detectar a la mayor parte de los infartos agudos de miocardio es confiable a partir de la sexta hora de evolución. Aún en ausencia de signos clínicos y electrocardiográficos característicos de un infarto agudo de miocardio, se puede descartar si resulta negativo a partir de la quinta hora, que vendría siendo el valor predictivo negativo. Debido a la necesidad de pruebas accesibles y confiables para confirmar o descartar el infarto agudo del miocardio en las primeras horas de evolución, se desarrolló la determinación de troponina T cardíaca.